Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información del desarrollador, ¿vale? Del CEO del juego, Han. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos sobre la actualización que entra mañana, la 1.5. Aquí nos hace una breve introducción. Feliz viernes, habla el productor ejecutivo Han. Desde aquí le mandamos saludos al CEO, al Han. Tenemos información de la actualización, comentarios de sugerencias, tal, ¿vale? Vamos a ir por partes. Punto número 1. Queremos cambiar los tipos de beneficios con los engranajes aplicado en la actualización 1.5, ¿vale? Esto es lo que van a implementar. Es genial obtener engranajes legendarios o superiores. Aún mejor cuando obtienes el tipo de beneficio correcto de alineación. Entiendo que está hablando de objetos, ¿no? Porque parece que no habla de personajes. Sin embargo, puede ser decepcionante si no tienes el tipo de beneficio que deseas. Vale, creo que se refiere a la alineación que sale cuando compras o obtienes un objeto. Ya sabéis que pone el interrogante, ¿no? Si vais al mercado, ahora entráis en vuestro juego, ¿vale? En vuestro juego, porque en el mío no vais a entrar, obviamente. Y vais a comprar un objeto al mercado, veréis que los objetos tienen un interrogante. Eso es que a lo mejor te sale de la alineación de Abraham, que es lo que tú quieres para ponerle el objeto a Abraham, o te sale de la alineación caudillo o Versir o aliado, y entonces pues te conviene más o menos, ¿vale? Pues de eso es lo que estamos hablando. Sigamos. También experimento esto en el juego. Han también juega su propio juego, obviamente, y también le pasa lo mismo. Pongo el equipo en mis personajes, pero no estoy seguro de mejorarlo. Si bien teníamos planes internos sobre una función para cambiar el tipo de beneficio, decidimos hacerlo más rápido porque muchos jugadores lo querían. Preparamos un boleto de alineación de equipo que puede cambiar aleatoriamente el tipo de mejora del equipo. Los boletos de alineación de equipo se pueden obtener a través de misiones, eventos, ventajas semanales, seguramente códigos, ¿vale? A eso se refiere con ventajas semanales. Ten en cuenta que el boleto de alineación de equipo estará disponible a través de Weekly Quest una vez, ¿vale? Que los jugadores superen la etapa 15-40, ¿vale? Voy a explicarlo. A partir de la etapa 15-40 esto se desbloqueará, ¿vale? Si estás en la etapa 13, como yo actualmente, pues no lo tendré desbloqueado. Bien, esto lo que hará será una especie de mecánica de papeleta como la que hay con los personajes, pero lo que hará será randomizar la oportunidad de obtener una alineación en el objeto. Véase un ejemplo. Te compras algo que me venga a la mente. Un pico, ¿vale? Un pico legendario, yo que sé, como objeto equipable. Te lo compras en el mercado y te sale con la alineación caudillo. Y dices, yo lo quería para ponérselo a Abraham. ¿Se lo puedo poner a Abraham? Sí, pero si tuviese la alineación de Abraham sería más efectivo, ¿vale? Tendría más poder. Entonces, este boleto... que pase el camión, que nadie lo va a escuchar, da igual. Este boleto lo que hace es randomizar esa alineación y te puede cambiar la alineación. Igual no te sale la alineación que quieres, o igual tienes suerte de que sí. Obviamente todo juega con una serie de probabilidades y de azar, ¿vale? Así es como funcionan los juegos, eso lo vais a encontrar en cualquier parte. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero la realidad es que es todo un detalle el hecho de que nos den la oportunidad de que si nos sale un objeto con una alineación que no nos guste, poder cambiarla. Pasamos al siguiente punto. 2. Nos gustaría actualizaciones más frecuentes, aplicado en la actualización 1.5, ¿vale? Previamente preparamos una gran cantidad de contenido para cada actualización, lo que creaba plazos de 4 semanas entre actualizaciones. Importante, ya nos están diciendo que hay un plazo de 4 semanas aproximadamente entre actualización y actualización. Eso está bastante bien. Planeamos traer lo que tenemos listo para cada actualización y preparar una actualización cada 2 semanas. Bueno, pues mejor todavía. Van a estar trayendo contenido cada 2 semanas. Mejor. Sin embargo, necesitamos que los supervivientes comprendan una cosa, es decir, los jugadores. A medida que traemos actualizaciones más frecuentes, inicialmente planeamos terminar la actualización de Personal Gear con la segunda parte de la actualización. En su lugar, planeamos traer todo Personal Gears que tengamos listo con la actualización de la próxima semana y traer el resto de Personal Gear de la actualización 2 2 semanas después de la actualización de la próxima semana.
Vale, está un poquito la traducción así, pero vale, entiendo. Hay algunos personajes que ya sabéis que cuando llegan a legendario, todos los personajes obtienen el objeto abajo a la izquierda, es el objeto personal suyo, ese no se cambia, ¿vale? Simplemente hay que mejorarlo y ya está. Y le dará pues ciertas ventajas, etcétera. Hay algunos personajes que al día de hoy llegan a legendario, no tienen objeto, ¿vale? Personal. Pues estas actualizaciones lo que va a hacer es implementarles un objeto personal y que tengan el suyo propio. De eso es lo que están hablando. A ver, ¿qué más? Estamos trayendo equipos personales para atributos de depredador, señor de la guerra, y los equipos personales de espectador se actualizarán el 10 de octubre. 10 de octubre, o sea que aún queda un poquito. Para la actualización del 10 de octubre planeamos traer Gears Bystander o Bystander, nuevos registros de supervivencia y una nueva superviviente Yumiko. Es decir, ya sabemos que Yumiko vendrá el día 10 de octubre. Bien, pasemos al tercer punto. Necesitamos reducir el contenido repetitivo y agregar contenido nuevo, obviamente, porque si no la gente se aburrirá. Esta es una pregunta muy difícil. Creo que esto ha sido un desafío constante para muchos desarrolladores. Recibimos algunos comentarios que pedían reducir las tareas diarias de supply run, que eso es abastecimiento. Yo voy a dar mi opinión. Abastecimiento, todo lo que sea menos es malo para el juego y todo lo que sea más es bueno para el juego. Abastecimiento es uno de los modos de juego más divertidos que hay, junto con registro de supervivencia, creo que si no recuerdo mal que se llamaba. Ya sabéis, pasas una pelea, te dan una habilidad, vas a la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro del juego, para bien, está en ampliar el supply run, ¿vale? Que sea súper difícil, que llegue un momento que hasta digas, me cago en la leche, tengo de todo y aún así no me lo paso. Y ya, pues a medida que vayas mejorando, pues puedas seguir avanzando, ¿vale? Pero sí, yo creo que hay que aumentarlo. Habrá gente que diga que menos, hay gente que más, veremos a ver. Pero también hubo comentarios que nos pedían que efectivamente agregáramos más pisos a Supply Run. Yo soy uno de ellos. Yo personalmente, Han, si ves este vídeo, no sé si lo verás, te lo voy a poner en inglés y en coreano, ya lo sabes, o sea que no hay ningún problema en eso, pero si lo ves, sí, yo creo que sería lo mejor, ampliarlo, que haya un piso súper fácil que solo te dé comida, por ejemplo, entre otras cosas, otro que te dé cabezas de zombie para mejorar personajes y así sucesivamente, pero ampliándolo, ¿no? Y en vez de 3 pisos, pues hacer 5, 6 pisos y hasta un futuro hasta 10 pisos, algo así. Pero bueno, yo no soy desarrollador, así que tampoco me meto ahí porque entiendo que tiene su dificultad. No creo que haya una respuesta correcta o incorrecta, también es cierto. En cambio, creo que depende de cómo posicionemos nuestro juego en términos de su género. Por ahora, dado que no ha pasado tanto tiempo desde el lanzamiento de The Walking Dead All Stars, efectivamente, no, creo que hace como mucho un mes y creo que ni llega un mes. Tenemos más contenido en camino y también planeamos presentar nuevos eventos. Intentaremos descubrir cómo reducir la fatiga que los jugadores generan hacia el contenido existente para cuando llegue el nuevo contenido. Todavía no tenemos un plan detallado, pero queríamos compartir nuestra dirección. Eso está bastante bien. Normalmente las empresas o las compañías de juegos se callan la información, ¿no? Aquí al menos nos lo están diciendo. Nos podrá gustar más o menos, pero al menos están siendo transparentes y eso está bastante bien. Aquí hay algunas respuestas a otros comentarios. A ver, están marcados con asteriscos. Estamos mejorando nuestra compilación para que puedan reproducir repeticiones de batalla que tuvieron lugar en diferentes versiones de compilación. No sé si entiendo muy bien esto, pero creo que se podrá farmear, entiendo, fases ya pasadas, ¿vale? Es decir, que podrás jugar fases pasadas, aunque no te den ¿cómo te digo yo? Un farmeo, no me salía la palabra, un farmeo súper interesante, pero que se pueda jugar, que tengas ahí fases para repetir y repetir y repetir y repetir hasta que te aburras, ¿vale? Estaría bien, no sé si es eso o no, pero bueno, al menos dicen que van a hacer algo al respecto. Preparar más eventos. Agregaremos 3 nuevos eventos. Los administradores de la comunidad se encargarán de los eventos y cupones de la comunidad. ¿Vale? ¿Qué más? Haz más máscaras. Esto no lo entiendo muy bien. Nuestro objetivo es lanzar una nueva máscara a finales de octubre o principios de noviembre. Nos lleva algún tiempo ya que tenemos que idear un diseño de máscara que se ajuste a The Walking Dead IP.
Y The Walking Dead IP, máscara, no sé qué es. No caigo, no sé a qué se refiere. ¿Qué más? ¿Hay algún plan de colaboración? Esto me preocupa muchísimo. Colaborar con diferentes IP es un poco complicado, ya que no podemos introducir aspectos de IP a The Walking Dead IP. Informaremos a la comunidad cuando tengamos buenas noticias. Siguiente, reducción del costo de reclutamiento, aumento de la recompensa del evento. Intentaremos preparar más eventos que brinden materiales de reclutamiento como recompensa. Vale, eso está bien. Y por último, función para reclamar todas las recompensas de misiones. Esta función está en desarrollo. Les informaremos a la comunidad una vez que tengamos el cronograma final para la actualización. A ver, función para reclamar todas las recompensas de misiones. Función para reclamar todo... Ah, vale. Sí, ¿cómo te diría yo? Una especie de pestañita o de botoncito que apretes y te reclame todas las misiones de golpe y que no tengas que estar haciendo clic. Es lo que entiendo, ¿vale? Bien, último hombre en pie. Ojito, parece que hay algunas preguntas sobre Last Man Standing, LMS, que son sus siglas, que es uno de los mayores contenidos de la 1.5 versión, la versión de que sale mañana. Me gustaría responder a algunas de las inquietudes sobre LMS del último dev, bueno, del último desarrollador, supongo, ¿no? Nota. En primer lugar, planeamos ejecutar una temporada beta antes de presentar la temporada oficial. Hemos estado preparando este contenido durante mucho tiempo y realizamos varias pruebas internas, pero dado que no se verifica en la compilación en vivo, pensé que sería necesario monitorear su estabilidad. Echemos un vistazo a los conceptos básicos de LMS. Vale, pues Last Man Standing será otro evento y obviamente estará en fase beta. Podrá dar errores y se guardarán el derecho a, entiendo, a quitar de en medio de golpe el evento. Yo que sé, imagínate que hay un bug que pones a Alpha en el level 1 y aparecen 50 zombies a su alrededor y mata a todo el mundo y... Vale, eso estaría mal, ¿vale? Es un poco exagerado, pero bueno, ya me entendéis. Concepto LMS. Los suministros valiosos se encuentran en esta área. Ojo, ya no lo están diciendo, ¿eh? No todo el mundo se atrevería a entrar y poderosos oponentes decididos a luchar hasta la muerte te están esperando. O sea que aquí va a ser PvP, pero PvP contra las ballenas, contra los fuertes. Si bien la mayoría de las personas no podrán ingresar a esta área, obviamente, esperan al vencedor apostando a quién sobrevivirá. Me gusta. Los que entran entablan una batalla en cada área. El ganador procede a la zona interior. Bien. LMS es donde los jugadores pueden ver las intensas batallas de otros supervivientes. Si bien los participantes elegibles para este contenido son limitados, aquellos que no pueden participar también pueden disfrutar del contenido apostando a quien sobrevivirá. Los jugadores obtendrán el doble del recurso que apostaron si apuestan por el sobreviviente correcto. Vale. Muy bien, entonces yo aquí lo que entiendo es que para participar habrá que tener cierto nivel, ¿vale? De poder, ya sabéis, el poder que aparece debajo de la foto de perfil. Y pongamos que te pide 1.000.000 de poder, que eso sería equivalente a 1000K. 1000K de poder, ¿no? Sería 1.000.000 o 10.000K, bueno, no sé, os hacéis a la idea. El que no tenga el poder requerido no podrá participar como contendiente en dicha pelea, pero todos los jugadores en general sí pueden participar de otro modo, que es apostando. Pues por ejemplo, imaginaos que me veis a mí, porque puedo participar, porque lo digo yo así, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo digo que puedo, soy muy fuerte. Y me toca enfrentarme al mejor jugador del juego, por poner una de aquellas. Pues si vosotros apostáis por mí, pues obviamente vais a perder la apuesta. Pero si apostáis por el otro, sabéis que el otro va a ser más fuerte y me va a ganar, ganaréis, ¿vale? Yo perderé, pero vosotros ganaréis. Bueno, es así las cosas. Bueno, vamos a ver las reglas. Reglas de la LMS. Periodo LMS. Una vez cada 2 semanas está disponible durante unos 5 días, ¿vale? Es decir, cada 2 semanas habrá una LMS, un Last Man Standing como evento, y durará 5 días el evento. Bien. Horario para cada juego UTC. Configuración de formación a las 9. Vale, bloqueo de formación de 9 a 12 y batalla de 12 a 1. Vale, entonces el evento empieza
empieza a las 9. A las 9, no sé de qué franja horaria, UTC, quien lo sepa que me lo deje en los comentarios, así aprendemos todo. Y de 9 a 12 se bloquea. Sí, de 9, empieza a las 9, de 9 a 11 y de 9 a 12 tienes para preparar tu equipo, poner a este personaje aquí, este personaje allí, mejorar cositas, subir de nivel si hace falta, tal, ¿vale? Y a partir de las 12 se bloquea, ya no puedes hacer cambios y de 12 a 1, en una horita, empiezan las batallas, ¿vale? Y bueno, pues después de la 1, cuando ya haya pasado todo, entiendo que los que hayan apostado podrán entrar, ver si han acertado, han perdido, han ganado, ¿vale? Eso también. Condición de desbloqueo, disponible al desbloquear afueras de la frontera. Vale, la LMS no estará disponible hasta que no hayas desbloqueado afueras de la frontera. O sea que entiendo que será... el evento estará por debajo de afuera de la frontera o en esa pestañita, ¿no? En afuera de la frontera. ¿Eso cómo se desbloquea? Pues se desbloquea jugando, ¿vale? Llega un momento en el que desbloqueas afuera de la frontera, o sea que simplemente hay que jugar. Para cuando llegues a la etapa 11, afuera de la frontera ya lo tienes desbloqueado de lejos. Ronda de clasificación de LMS. Los 10 mejores supervivientes con la mayor cantidad de puntos en el centro de la frontera o en la temporada anterior. ¿Veis? Pues aquí está. Solo podrán participar, entiendo, en la LMS como luchadores, no como apostadores, aquellos que sean los mejores 10 supervivientes con la mayor cantidad de puntos en el centro de la frontera de la temporada anterior. O sea que yo no voy a participar porque a día de hoy, con mi forma de hacer las cosas y de mi poder, estoy rondando entre el puesto 39, puesto 50, por ahí voy, subiendo y bajando. ¿Qué más? LMS Cheer Beating, que entiendo que es lo de apostar, disponible para todos los supervivientes que desbloquearon la LMS, ¿veis? O sea que apostar, podemos apostar todos. Bien, 3. ¿Cómo funciona el último hombre en pie? Varios servidores se agruparán como una zona, ¿vale? O sea que cogerán a varios servidores y los juntarán en una sola y participarán entre ellos. Y entiendo que habrá varios mega servidores de... Sí, digamos un servidor que agrupa varios servidores, otro servidor que agrupa otros X servidores, que no sabremos cuánto es, y participarán entre ellos. Vale, después de la ronda de clasificación para cada zona, de los 40 mejores sobrevivientes, 40 a 10 cada uno, pues ya sabemos que son 4 servidores. ¿Veis? Aquí nos lo explican todo, perfecto. El torneo se llevará a cabo desde los octavos de final hasta la final. La temporada terminará cuando se determine un ganador para cada zona. Vale. Octavos de final. Oh, pues, a ver. Octavos de final. No, deja. Esto no dice cuántos servidores hay. Vale, está bien. Jugadores participantes. Para los sobrevivientes clasificados del 1 al 10 en el centro de la frontera que participan en el LMS, sugerimos configurar la formación durante el periodo de preparación para la clasificación. Obviamente, si no tienes preparado el equipo, pues te van a fundir. La formación solo puede estar formada por personajes legendarios o de nivel superior. Ojito. O sea que la cosa va fuerte y se requiere un total de 3 equipos, obviamente. Las reglas específicas de LMS se aplican a los personajes que se han asignado a la formación. Vale, al completar la formación, la batalla procederá automáticamente de acuerdo con el cronograma fijo y los sobrevivientes pueden verificar los resultados y detalles de la batalla a través de la función de repetición después de que finalice la batalla. Vale. Aquellos que vayan a participar tendrán que hacer como en afueras de la frontera, ¿vale? Tienes 3 equipos, los preparas y ya está, lo dejas ahí, ¿vale? Y ya cuando empiece la batalla se hace automáticamente. Tú no tienes que hacer nada, esto se hace solo, ¿vale? Tú simplemente lo preparas y ya está, no tienes ni que jugarlo, me parece, por lo que estoy entendiendo. Entonces tú lo dejas preparado, te vas, yo que sé, al baño porque te ha entrado un apretón y no te has llevado el móvil detrás y cuando vuelves al cabo del rato, uy, es verdad que yo participaba en esto, a ver, pues mira, he ganado, pues no, he perdido, ¿vale? No tienes nada que hacer, se hará solo, tú simplemente tienes que entrar en la pestañita del evento y verificar si has ganado o perdido. Vale, ¿qué más? Si la batalla termina debido a un tiempo de espera, el ganador será determinado por el número de personajes sobrevivientes en el campo de batalla. Vale, si queda el mismo número de personajes tanto de un
jugador como de otro. El usuario con el HP, vida combinado más alto de los personajes restantes, gana la batalla. Vale. Si tú participas contra mí, voy a ponerte a ti de ejemplo y a mí, y gano yo, pues obviamente gano yo, ¿vale? Si ganas tú, ganas tú. Si hay un empate, porque se acaba el tiempo, entonces ganará el que más personajes vivos tenga, ¿vale? Pero si termina y tú tienes 3 personajes vivos y yo tengo 3 personajes vivos, entonces ganará el que tenga más vida, juntando la vida de todos los personajes. Si todos mis personajes tienen 1000 de vida, hacen 3000 de vida. Si todos tus personajes tienen 100 de vida, hace 300 de vida. A ver, lo he dicho mal. Si todos mis personajes, que son 3 y tienen 1000 de vida cada uno, sería 3000 de vida, ahí sí. Y si tú tienes 3 personajes con 100 de vida, sería 300 de vida. Es decir, yo tengo más vida que tú, gano yo. Ahí está bien explicado. Los sobrevivientes también pueden recibir un borde especial que se puede usar en su perfil en la prueba de dominio como recompensa. Es decir, los que participen pues tendrán un recuadrito, un marco, ¿vale? Para el perfil. Ya sabéis que podéis poner una imagen de un personaje o una foto que queráis y también un marco, pues pondrán un marco que será pues un poco exclusivo. Usuario de apuestas, vale, el sistema de apuestas. El sistema de apuestas está disponible a partir de los octavos de final y se permiten apuestas de porristas en un solo participante por partido. Es decir, pues sí, que está bastante claro. En los octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales, los sobrevivientes usarán comida enlatada equivalente a 48 horas de la búsqueda automática como ficha de apuesta. Vale, y si el participante que decidiste animar gana, obtendrás el doble de la cantidad de latas gastadas. Desafortunadamente, si el participante que decidiste apoyar pierde, pues pierdes la apuesta y pierdes la comida. Cosa buena y cosa mala. Pues hombre, principalmente la cosa mala es que solo nos dejan apostar comida, ¿vale? Cosa buena, esto en un futuro cambiará, seguro, y en vez de apostar comida nos dejarán apostar oro, nos dejará apostar cabezas de zombie para mejorar, nos dejará apostar, no sé, cualquier otro tipo de objeto que pueda servir de apuesta, ¿vale? Pero de momento pues solo nos dejan apostar comida, por lo que nos dejan ver aquí. Veremos a ver qué pasa en un futuro. Con respecto a la temporada beta, como se mencionó anteriormente, dado que se trata de un contenido PvP de primer nivel, planeamos operar con una temporada beta, para evitar cualquier inconveniente y frustración que puedan causar los posibles problemas y errores del contenido. Vale, estará en una versión beta, se testeará y se verá si funciona bien o mal. Tenga en cuenta que todos los registros durante la temporada beta descansarán cuando comience la temporada oficial. Tenga en cuenta también que las recompensas de los participantes prueba de dominio no se pueden obtener durante la temporada beta. Y si se identifica algún error crítico durante la temporada beta, podemos detener la temporada de inmediato. Es decir, que lo que estoy entendiendo es que la temporada beta, que es la que entra mañana, no habrá premios, ¿vale? No se podrá reclamar los premios, porque está todo en fase beta y demás. Es lo que entiendo, no sé si me equivoco. Queremos asegurarte que todo nuestro personal a cargo monitoreará la tendencia durante toda la temporada para prevenir lo anterior. Así que si hay algún listillo que diga, voy a hacer hacks. Sí, tú haz hacks, campeón, que ya se encargarán los desarrolladores de pegarte una patadita y largarte del juego. Y eso me gusta, me parece bien. Planeamos ejecutar un total de 2 temporadas beta de LMS. La temporada oficial tendrá lugar de sábado a miércoles, pero dado que la actualización está prevista para el lunes, el primer partido de la temporada beta comenzará de martes a sábado. Será una excepción. Consulte el programa a continuación para tener una idea general de este contenido. Bien, pues tenemos la primera temporada, que es la beta. Empieza el día 27, martes, es el clasificatorio, el 28, miércoles, octavos de final, el jueves 29, octavos de final, también ronda de 8, será octavos de final. No, será cuartos, esto está mal puesto, después de los octavos vienen los cuartos, vale. El viernes 30 será semifinal y el sábado 1 será la final. Y luego tenemos la temporada 2 de la beta, que empieza el 10... A ver, que me lío con los números. El 8 de octubre será
será sábado y empieza el clasificatorio, ¿vale? Del 9 de octubre, domingo, octavos de final, 10 de octubre, lunes, cuartos, 11 de octubre, martes, semifinal, 12 de octubre, miércoles, la final, ¿vale? Además, en el caso de la primera temporada beta, las clasificaciones se determinarán en función de los puntos precalculados desde el centro de la frontera. Recomendamos enfáticamente que todos los sobrevivientes participen en The Center of the Frontier, es decir, centro de la frontera, antes de que termine la temporada esta semana, para poder participar en el evento de Last Man Standing. Hecho un vistazo más de cerca a la temporada beta de Last Man Standing, recomendamos que todos los participantes participen en la ronda de clasificación y la ronda de 16avos para probar la configuración de su equipo y presenciar otras batallas para prepararse para la temporada oficial. O sea que también podrás ver a otros participantes para intuir más o menos qué equipos tienen y ahí idear una estrategia. Vale. Además, como estoy hoy, para los jugadores que no pueden participar pero hicieron apuestas animadas, apoyaremos completamente la cantidad a apostar para que puedan obtener una experiencia práctica completamente de la primera temporada beta. Entiendo que aquí lo que darán será un regalo a todos los jugadores de 48 horas de comida, ¿vale? Para que los apuestes y hagas la prueba, a ver si te gusta o no. Y luego pues ya ponéis el feedback en comentarios y demás dentro de la página o donde vosotros creáis conveniente. Se requiere comida enlatada para apostar y se le entregará en su buzón todos los días, ¿veis? Esperamos que todos los sobrevivientes experimenten el último hombre en pie con el corazón abierto y disfruten de lo que preparamos. Entonces, durante todos los días de Last Man Standing estarán dando 48 horas de comida, ¿vale? Para que las apostéis. Nuestro segundo desarrollador, la nota termina aquí. Pronto, vale, bueno saberlo. Pronto lo actualizaré, Pronto lo actualizaremos sobre algunos de los planes de acción basados en sus sugerencias e inquietudes, ¿vale? Pues como ya os he dicho, el feedback de después. Me gusta esto de Last Man Standing. Yo me gustaría apostar oro, me gustaría apostar madera, no sé, personajes, yo qué sé, por decir, ¿vale? Y bueno, pues ya los desarrolladores verán si pueden hacerlo o no. O una nota más para compartir. Dado que la inspección del mercado tanto en la tienda de aplicaciones como en Google Play se aprobó antes de lo que esperábamos, nuestro mantenimiento programado pasó del día 27 al 26. Nos vemos de nuevo con el futuro desarrollador o dev de notas, no sé esto cómo decirlo, ¿vale? Y nada, gente, pues eso es todo. La información de mañana. O sea que hoy va a haber un mantenimiento, ¿vale? O sea que si en el día de hoy, domingo 26, veis que el juego no os funciona, tranquilos, está en mantenimiento para preparar mañana la actualización. Y nada, gente, pues desde aquí vuelvo a confirmaros que vuelvo a deciros que dejéis comentarios, ¿vale? Que el desarrollador seguramente se pase a verlos. Yo intentaré ponerme en contacto con él para que así lo haga y le decís lo que creáis conveniente. Sea respetuoso, eso sí, tampoco vayáis a faltar al respeto, que el hombre no ha hecho nada malo. Nada, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción y con la gente que le gusta el juego para que esté informado de la actualización de mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.